Bueno, pues buenas noches a todos. Yo soy Serafín Equivo, yo me encargo de dar estas pláticas y quiero que se sientan libres en expresar lo que yo les voy a preguntar. No, no se sientan cohibidos, sean libres, porque esto nos va a ayudar a recordar un poquito lo que somos delante de Dios. ¿Okay? Entonces esto es importante para ustedes, ¿ok? Entonces vamos a hacer una breve oración y luego comienzo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Jesucristo: cuando dos o más se reúnan en mi nombre, ya estaré yo en medio de ellos. Mateo 18:20, ahí dice así: cuando dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Cuando dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Señor Jesús, tú dijiste, es una promesa tuya, que si nos reuníamos en tu nombre, tú te harías presente. Señor Jesús, toma este asiento, siéntate ahí, Señor, y ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a entender tu camino, lo que tú dijiste aquí en la tierra, para que nos sirva a nosotros para vivir mejor aquí en la tierra y luego recibir el premio que tú nos das para vivir eternamente contigo, con mucha felicidad. Amén. Amén. También Jesús dijo así: si piden Espíritu Santo, yo se los daré. En Lucas 11:13 dice: si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre del cielo les dará Espíritu Santo a los que se lo pidan. Tú dijiste así, Señor Jesús, te pedimos que tu Santo Espíritu venga con nosotros y nos ayude a poner atención. Espíritu Santo, dispón nuestro corazón para escuchar lo que dijo Jesucristo aquí en la tierra. Quita de nosotros todo estrés, todo cansancio, todo nerviosismo. Pon nuestro corazón de tal manera que podamos escuchar. Danos paz en nuestro corazón. Danos paz. Pon paz en nuestra mente. Amén. Que así sea. María, Madre de Jesucristo nuestro Señor, ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con la conciencia de que el Espíritu está aquí con nosotros, vamos a comenzar. Entonces, Él no lo vemos porque es Espíritu. Cuando estuvo en la tierra sí tenía cuerpo con nosotros, como nosotros, pero ahora ya su cuerpo es un cuerpo glorioso, ya no está en el cielo. Pero Él viene en espíritu, así es. Y el espíritu no se ve, ¿ok? No se ve el espíritu. Bueno, ok. Con esa conciencia comenzamos. Y les voy a hacer una pregunta. La pregunta es esta, a ver si la saben. Ojalá. A ver, ¿a qué grado estudiaron ustedes en la escuela? Yo la secundaria. La secundaria, todos la secundaria. Bueno, la pregunta es esta. Ahí les va. ¿Cuándo nació Jesucristo? ¿En qué año? El 12 de diciembre de 1900. No, ay. O sea, la pregunta es: ¿cuándo, en qué año nació Jesucristo? No en qué año se celebra su nacimiento, no. Sino en qué año nació. Ok. Jesucristo nació el año 0, el año 1, ¿ok? ¿Sabían eso o no? Por eso es que
Por eso es que ahorita tendría, ¿cuántos años tendría Jesucristo si estuviera aquí? 2022 años. Así es, si estuviera aquí en la tierra. Eso es muy importante retenerlo. Jesucristo nació el año 1. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿dónde dice eso? En la Biblia no dice eso. ¿Dónde dice eso? Lo dice la historia. Cuando viene Jesucristo, se parte la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. ¿Se han fijado en eso como dicen los libros? Antes de Cristo y después de Cristo. Porque Él partió el tiempo en dos, porque fue un acontecimiento muy grande que hubo, la llegada de Jesucristo al mundo. Así es. Entonces, ahora, la otra pregunta sería esta, que es muy importante también. ¿A qué edad comenzó a predicar? Si búscale, por favor, en el internet ahí, en Google, póngale Lucas 3:23. ¿Lucas qué? Lucas 3:23. A los 6, ¿no? Cuando predicaban a los 6 No. años, ¿no? No. A los A los 3. 30. Ah, correcto, a los 30 años. Vamos a ver qué dice la Biblia ahí. ¿Lucas qué? 3:23. 3:23. Ajá. Él mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Ah, ya bien, así según es. se creía de José. Hasta ahí está bien. Entonces ahí dice, ahí sí hay ese dato en la Biblia, que comenzó a predicar a ese tiempo, ¿no? A la edad de 30 años. Entonces, ya estamos juntando cosas, ¿fijan? Ok. Entonces, a la edad de 30 años comenzó a predicar. Ahora la siguiente pregunta sería esta: ¿cuántos años predicó? Eso no lo dice tampoco la Biblia. Así es, 3 años, bien si saben. 3 años duró predicando Jesucristo, nada más. A la edad de 33 años fue clavado en la cruz. Así es. Así que a esa edad, 33 años, murió Jesús, muy joven. Imagínense, yo tengo 77. Así que imagínense, se murió, lo mataron muy jovencito. Así es. Ahora, la otra pregunta sería esta: ¿para qué murió Jesús? Murió por nuestros pecados. Ah, correcto, muy bien. Murió por nuestros pecados. ¿Qué más? Bueno, ok. Murió por nuestros pecados. Muy bien, muy bien. ¿Y qué peligro tenía el pecado? Si no hubiera venido Jesús, ¿qué nos habría pasado? Hubiéramos pecado todos. A ver, ¿alguien más? La condenación eterna. Anda, exactamente. Muy bien, así es. Así es, sí. Buenas tardes. Pásale. Ay, por favor, agarren una sillita porque... Sí, muchas gracias. ¿Todos vienen con ellos? Sí, no. Pero vienen con ellos también. Sí, vamos a dar. O sea, ustedes son la quinceañera. Sí. Entonces, por favor, pónganme aquí abajo, está para la quinceañera, por favor, los que van a asistir, los que están asistiendo en este momento, ¿ok? ¿Tiene pluma o no? Ahí está. Bueno, ahí está. Si quieren a alguien, nada más póngalo para que no, o vayan pasando la hojita también, como quieran. Vayan pasando la hojita o... Okay. Bueno, los demás mientras apuntan, vamos escuchando, por favor, vamos escuchando. Ahorita dice la pregunta esta: ¿cuándo nació Jesucristo? Y a ver si ustedes levanten la mano que sepa cuándo nació Jesucristo, en qué año nació. Nadie sabe, ok, nació el año 1, el año 0, nació Jesucristo. Ahora, ¿a qué edad comenzó a predicar? Nadie sabe tampoco, puede decirles. ¿Tampoco? Ok, a la edad de 30 años. Ok, ¿cuántos años predicó? Nada más 3, solamente 3 años. Así. Bueno,
solamente 3 años, y los apóstoles, los discípulos de él, duraron esos 3 años aprendiendo de él. ¿Cuánto tiempo duraban en estarse enseñando diariamente y cuánto tiempo invertían para ser discípulos de él? Es decir, podríamos decir así, ¿cuánto tiempo invirtieron en la escuela de Jesús? Porque Jesús tenía discípulos, es decir, alumnos. Y esos son los alumnos de Jesús. ¿Cuánto tiempo creen que invertían para oír lo que él iba a decir? Invertían aproximadamente 8 horas diarias para graduarse después de apóstoles. Al terminar los 3 años, se graduaron de apóstoles, por decirlo así, ¿verdad? Apóstol quiere decir enviado. Para poder ser enviado, primero tiene que ser discípulo. ¿Ok? Ahora la siguiente pregunta es esta, que lo podemos hacer. ¿Cuánto sabemos nosotros de Jesucristo? ¿Cuánto tiempo invertimos para ser discípulos de Jesús, alumnos para aprender de él? ¿Cuánto tiempo invertimos nosotros? ¿Invertiremos 1 hora a la semana? ¿O invertiremos 2 o 0? No sé. Cuando venimos aquí a misa, el padre solamente predica 20 minutos o 15, nada más. ¿Ustedes creen que con eso vamos a asimilar lo que dijo Jesucristo? Pues cuando no se puede. Claro que ahora tenemos internet, tenemos la Biblia en nuestra mano, está más fácil, ¿no? Pero aún así nos hace falta entender muchas cosas de Jesús, muchas. Y hay que también agregar esto a la historia, a ver qué ha pasado dentro de la historia. Todo eso tenemos que aprender también. Entonces, fíjense ustedes eso, ¿no? Ahora bien, vamos a ver una parte de la Biblia, Mateo 28, 19, 20. Vamos a ver qué dice Jesucristo ya cuando terminó de darles toda la enseñanza, ¿verdad? Vamos a ver qué dijo Jesús ahí, Mateo 28, 19, 20. 19, 20. Sí, por favor. Ahora con eso de que todo está en celular, pues rápido se encuentran las citas bíblicas ahí en el Google. Ahí nomás la pone y ya sale ahí. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta ahí, fíjese lo que dijo Jesucristo. Ya cuando terminó de su discipulado, ya cuando se graduaron, ya cuando se va, se está despidiendo de ellos, ya resucitó, y ahí está despidiéndose de ellos. A ver, otra vez, por favor. ¿La vuelvo a repetir? Sí, y yo le digo a dónde se pare. Ok, enseñándoles que... No, desde el comienzo. Okay. Por tanto, id y hacer discípulos Hasta ahí. a todas, Por lo tanto, ir y hacer. todas las naciones. No, ir y hacer Discípulos. discípulos. Esa es la orden que Jesucristo les dio a sus apóstoles. Vayan y hagan que sean discípulos. Es decir, que aprendan lo que yo dije. ¿Ok? Eso quiere decir que aprendan lo que yo les dije. Vayan y hagan que otros sean discípulos. Así como ustedes fueron discípulos, ahora ustedes vayan y hagan que otros sean discípulos. ¿Ok? Ese es uno de los trabajos que tiene la iglesia. Eso es lo que le encomendó. ¿Alguien quiere decir qué significa la palabra iglesia? ¿Tampoco saben? ¿Nadie? La casa de Dios. ¿Cómo? ¿No es la casa de Dios? Más o menos. Más o menos. El significado de la palabra iglesia, nadie lo sabe. Ahí les va. El significado de la palabra iglesia es congregación o grupo de personas. Eso quiere decir. En otras palabras, Jesucristo con 12 apóstoles formó su iglesia o su grupo. Ahí formó su pequeño grupo. O sea, la iglesia. La iglesia la formó Jesús. Entonces la iglesia no es el templo. La iglesia no es el edificio del templo. No, la iglesia son los seguidores de Jesucristo. Esa es la iglesia. O sea que yo no soy la iglesia, yo soy miembro de la iglesia, que es diferente. Ahora, ¿de cuál? Porque hay un montón. Actualmente hay muchísimas.
Estaba oyendo ayer en las noticias de un padre, ¿no? Aquí en México solamente hay 5,000, nomás en México. Y lo peor de las cosas es que todas dicen ser la iglesia de Jesús y que todos tienen la verdad. Si vamos con los testigos de Jehová, ellos dicen que ellos tienen la verdad. Si vamos con los mormones, dicen que ellos tienen la verdad. Si vamos con la iglesia que está aquí abajito, también tienen la verdad. O sea, que hay muchas verdades entonces, porque cada quien tiene su modo de ver la Biblia. Unos dicen que Dios, como lo dice la Iglesia Católica, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otros dicen que nomás es Jesús y que se hace Padre y se hace Espíritu Santo. Otros dicen que no, que es el Espíritu Santo nada más y que es un lío tremendo. Es un lío tremendo eso. ¿Sí? Y entonces nosotros debemos tener una convicción, es decir, estar convencidos de dónde estamos y por qué estamos, para dar razón de nuestra fe. No para pelearnos con nadie, sino para compartir. Y eso es bueno, compartir. Yo lo hago con los testigos de Jehová, muchos lo hago yo. Yo les digo, a ver, ¿tú dónde estás? Pues en tal parte. Muy bien. Oye, ¿por qué estás ahí? A ver, dime tú, ¿por qué estás ahí? Y yo te digo que hables. Todo lo que tú quieras. A ver, dime, ¿por qué estás ahí? Y dime pues, ¿por qué dices que es la iglesia de Cristo? Todo nada más. Yo te dejo hablar lo que tú quieras, pero después me vas a escuchar a mí y vas a quedar calladito. Ok, algunos aguantan y otros no aguantan. Pues cuando yo empiezo a hablar me empiezan a interrumpir. Entonces eso no es correcto. Tengo que compartir. Yo he grabado videos de eso. Yo tengo un canal en internet y he grabado cómo no me dejan hablar. Digo, oye, pero si yo le dejé hablar porque usted no me soporta. No, es que está diciendo cosas que no son. Pues yo también pensé igual de ti, yo no dije nada. Eso es que nos hace falta la cultura del diálogo. No tenemos eso nosotros. Tenemos que enseñarnos a compartir. Y no solamente lo de religión. En el aspecto político es lo mismo. También. Y tiene que escucharse. Hay que escucharnos. Pero claro, debemos estar preparados. Porque si no, cada quien va a pensar lo que quiere. Y así no vamos bien. ¿Sí? En la Biblia uno tiene que ver los significados de las palabras para poder entenderlo. Por ejemplo, ahorita iglesia, ¿qué es iglesia? Congregación o grupo de personas. Si alguien no sabe el significado, va a decir otras cosas. Y entonces ya se va a salir de lo que es. ¿Okay? Entonces, yo lo que les quiero decir ahorita a ustedes es que tenemos que formarnos. Yo nomás una platiquita pequeña les voy a dar, no les voy a dar mucho. Y con esto no es suficiente. Tenemos que meterle ganas nosotros. Es decir, tener la Biblia en la casa. ¿Quién tiene la Biblia en su casa? Ok. ¿Sí la leen? A veces sí. Ah, eso está bien. Eso está muy bien. Hay que leer la Biblia. Así es. La Biblia Latinoamérica tiene explicación abajo. Tiene explicaciones abajo. Es bueno entenderla esta Biblia porque tiene explicaciones abajo. Unas Biblias no traen eso. ¿Verdad? Entonces, bueno. Así es. Ahora, les voy a hacer una pregunta. Verán cómo andamos, ¿Creen ustedes que es fácil leer la Biblia y entenderla? No. ¿Alguien puede decir o no? ¿Nadie? Ok, vamos a ver lo que dice, vamos a ver qué dice la Biblia, porque miren, muchos de los que he platicado con ellos dicen que sí, que es muy fácil entender, que Dios habla muy claro y que así lo dicen algunos. Vamos a ver qué dice la misma Biblia, 2 Pedro 3:16. Así como le dicen 2 Pedro 3:16. Ahí no va a decir la Biblia si es fácil. 2 Pedro 3:16. Ahí no va a decir si es fácil o no es fácil entenderla. 2 Pedro 3:15, del 15 al 16, 15-16 pues. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado Pablo
según la sabiduría que le ha sido dada, Ajá. os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ok, ahora lea nada más el 16, por favor, yo le digo dónde pare. 16. Sí, Casi en todas sus epístolas, o sea, sus cartas, hasta ahí. El apóstol Pablo, que fue un discípulo de Jesús, aunque no directamente, sino que Dios se le manifestó y le dijo que fuera a presentarse con los apóstoles y que le iban a decir qué es lo que tenía que hacer. Entonces, él comenzó a aprender de los apóstoles hasta que aprendió todo. Entonces, ahí el apóstol Pedro dice que en sus cartas, otra vez, lee lo mismo otra vez. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de esas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles. Hasta ahí, hay algunas cosas difíciles de entender. ¿En qué? En las cartas que escribió el apóstol San Pablo, que son un montón, están aquí en la Biblia. Dice que son difíciles de entender. Entonces no es fácil leer la Biblia, porque cada quien va a entender lo que quiera. A ver, ¿qué más dice? Las cuales son indoctos. Las cuales los indoctos, ¿verdad? E inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así, las cuales dice tuercen, o sea, tuercen, los indoctos, o sea, lo que no son constantes, las tuercen ahí, igual que las otras escrituras, no solamente las del apóstol Pablo, sino las demás también. Entonces quiere decir que no es fácil, que es difícil. Por eso es que hay tanta secta, por eso hay cierta iglesia, porque cada quien interpreta la Biblia como quiere. Y ahí dice que no es correcto eso. Porque entonces cada quien va a pensar como quiere. Y Dios no quiere que estemos divididos. Dios quiere que estemos unidos. Ya ven, los testigos de Jehová no pueden ver los católicos, ni los pentecostales, ni nada. O sea, cada quien agarra su rumbo. Precisamente porque les hizo daño, como dice ahí, para su propia perdición. Ah, caray, ¿cómo que para su propia perdición? ¿Que la Biblia no nos habla de Dios? Sí, pero si no sabemos interpretar, es para nuestra perdición. Nos vamos a perder y no vamos a hacer lo que Dios quiere. Porque Dios quiere, en la carta a los Efesios, no lo leen porque mucho tiempo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 1 y siguientes, dice que quiere un solo cuerpo, es decir, una sola iglesia, un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe. Entonces no obedece el hombre a Dios y por eso hay tanta división. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo yo esto? Le estoy diciendo esto para que vean la necesidad de instruirnos en la fe. Mientras más instruidos estemos en la fe, vamos a entender mejor las cosas de Dios cuando venimos al templo, a misa. Así es, entonces, si no se entiende. Por ejemplo, ahorita les pregunto yo, ¿quién celebró la primera misa? ¿Y qué significa misa? ¿De cuántos nombres se entiende lo de misa? La misa la celebró Jesucristo el año 33, un día antes de que fuera crucificado. Entonces, la primera misa, ¿qué quiere decir misa? Quiere decir fracción del pan, así lo dice la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo, Hechos 2:42, ahí dice, ¿qué es lo que hacían las primeras comunidades cristianas? Asistían a la fracción del pan, a la enseñanza de los apóstoles. Hechos 2:42, si quiere vos que lo verán. ¿Qué dice? ¿De qué capítulo? Hechos 2:42.
¿Dos? Sí, 42, 2:42. Y perseverar en la doctrina de los apóstoles. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, es decir, en enseñanza. ¿Qué más? En la comunión unos con otros, en el partimiento Y en el partimiento del y pan, o sea, la fracción del pan, o sea, la misa. y las oraciones. Y las oraciones, en otras palabras, misa es Eucaristía, que es acción de gracias también, que en otra parte dice también eso. Y misa quiere decir envío, porque así decía el Padre cuando ya se despedían, los envío para que hagan lo que Dios les manda. Y Eucaristía quiere decir acción de gracias. Bueno, ahora, ¿qué significa eso de la misa? Es cuestión de estudiar. Ahorita lo que les puedo yo decir nada más es esto, que es el sacrificio de la nueva alianza. ¿Y qué es eso de alianza? Pues es el pacto o arreglo que tuvo Dios con Jesucristo. ¿Qué arreglo tuvo Dios con Jesucristo? Dice, yo me entrego para que ellos se salven. Eso es el arreglo que tuvo Jesús con Dios Padre. Eso se le llama alianza. Y es la nueva alianza porque había una antigua alianza, que es el Antiguo Testamento. En la antigua alianza también había un sacrificio, pero de la antigua alianza. ¿Cuál era el sacrificio? Se sacrificaba un cordero. ¿Para qué se sacrificaba un cordero? Para el perdón de pecados. Pero en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza, se dice que eso no servía para perdonar pecados, que eso era para preparar la venida de Jesucristo al mundo, que Él sí nos perdona los pecados. Pobres de nosotros si viviéramos en el Antiguo Testamento. Así que viene Jesús y anteriormente en el Antiguo Testamento toda la gente estaba muerta, no estaba viva. Toda la gente que estuvo en el Antiguo, antes de venir de Jesucristo, estaba muerta. ¿Muerta de qué? Si caminaban, estaba muerta algo así como en el espíritu. Nadie podía entrar al cielo. Todos iban al infierno, o el Hades, o Seol, si le dicen en el Antiguo Testamento, o lugar de los muertos. Así lo dice la Biblia. Nadie podía entrar al cielo. Tuvo que venir Jesucristo para abrir el cielo. Entonces las personas que vivieron antes de la venida de Cristo, que se esforzaron en vivir en la fe, cuando Jesucristo viene, dice la Biblia, que descendió a los infiernos, fue a rescatar a los que estaban retenidos allí en el lugar de los muertos, para llevárselos al cielo. Claro, los otros que no hicieron el esfuerzo de vivir la fe, esos se quedaron ahí. Por eso nosotros estamos viviendo en un tiempo muy bonito, porque ya no hay muerte. La muerte se muere el cuerpo, pero el alma se va con Dios. Adiós. Se va a la presencia de Dios luego, al juicio personal. ¿Qué es eso del juicio personal? Ok, vamos a ver qué hiciste. ¿Cómo fue tu vida? Y a ver para dónde te vamos a mandar. Jesús es el juez. O sea, nosotros no somos jueces, no sabemos nada. Por ejemplo, hay personas que dicen, esa persona que se suicidó se fue al infierno. Nosotros no podemos ser juez para mandar a las personas al infierno. Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que es un pecado grave, que puede tener las consecuencias hasta allá, hasta hacer eso, ¿no? Los pecados graves, hay pecados que llevan a la muerte, dice el apóstol San Pablo, y pecados que no son tan graves. Entonces, el pecado que lleva a la muerte es el que se va al infierno a las personas. Pero nosotros no podemos decir, cuando alguien se muere, se fue al infierno, porque nosotros no somos jueces. Y tampoco podemos decirle a una persona, te vas a ir al infierno. Tampoco. Aunque sea como sea, porque eso es, y Jesucristo dice, no juzguen y no serán juzgados. Así es. Lo que sí podemos decir, podrías perderte, así podemos decir. Eso sí, si no cambias de vida, te vas a poder perder. Bueno,
Vamos a dar una repasita como el comienzo. A ver, ¿cuándo nació Jesucristo? El año ¿Cuándo comenzó a predicar? a los 30 años. ¿Cuántos años predicó? 3 Ajá. ¿Cuánto tiempo invertían aproximadamente los apóstoles en aprender del maestro? 8 horas. ¿Cuánto tiempo debemos nosotros invertir para aprender? Porque tenemos que meterle ganas. Si no le metemos ganas, va a venir cualquier persona y nos va a enredar con lo que dice. Es lo que decía un sacerdote, católico futuro protestante, es católico ignorante, decía. Sí, así es. Mucho no lo remataron. Sí, así es la cosa. Entonces, fíjense eso, ¿no? Entonces, cualquiera que venga, por ejemplo, si le toca venir un testigo de Jehová y nosotros no sabemos nada y le hacemos caso, pues le creemos. Porque nosotros somos como vasos vacíos. Lo que nos echen, eso vamos a agarrar. Así. Entonces, estamos vacíos de nuestra enseñanza de la doctrina católica, pues vamos a adquirir otra. ¿Por qué? Pues porque no tenemos otra. Así. Y si llega un pentecostal, antes, pues con él, pues si viene un mormón de la iglesia, pues el mormón también. O sea que estamos expuestos al que llegue. Entonces, eso tenemos nosotros que tomar conciencia de que debemos formarnos en la fe. Así es. Debemos formarnos en la fe. Y ahorita no me lo estoy diciendo muy poquito porque no abarca mucho. Yo doy clases de Biblia aquí todos los lunes a las 7. Si ustedes ven ahí una manta, clases de Biblia lunes 7, todos los lunes a las 7. Y ahorita nada más estoy hablándoles poquito porque pues, no podemos abarcar mucho. Ojalá que este poquito que les dé, pues les sirva. Ya aprendimos varias cosas, ¿no? Jesucristo nace el año 1, comienza a predicar el año 30, dura nada más su predicación 3 años. En esos 3 años prepara a los apóstoles, es decir, su iglesia, porque iglesia quiere decir ¿qué? Congregación. Eso quiere decir congregación, o sea, grupo de personas. Entonces, el grupito de personas que Jesucristo formó, a eso se le llama iglesia. ¿Okay? Ahora vamos a ver, aproximadamente en el año 30, cuando comenzó a predicar Jesús, o 31 aproximadamente, Jesucristo dijo algo que vamos a ver en Mateo 16, 18. Mateo 16, 18, ¿qué dice? Vamos a ver. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí está. Jesucristo está hablando de una iglesia, no dice muchas, fíjense bien. Otra vez, dice, ahí está, ya para eso ya tienen algún tiempo los apóstoles en seguirlo, quizá un año, no sé cuánto. Entonces le dice algo a uno de ellos, a uno de los 12. Porque él escogió 12 para enseñarles, ¿no? Bien. Vamos a ver qué dice. Otra vez. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre todo esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No la podrán vencer. Así es. O sea que Jesucristo dice que hay una iglesia de él. Por eso dice, mi iglesia, dice. ¿Ok? Entonces, ¿por qué dicen las demás iglesias que son la iglesia de Cristo? Porque se ponen la camiseta. Porque persona puede ponerse una camiseta, no, la iglesia donde estoy es la de Jesús, pues no. Ahí está claro eso. Y eso está también en la historia, no está en la Biblia nada más. También está en la historia, también está eso. Pero no, tanto los contrarios como los que no son contrarios. Por ejemplo, cuando nosotros fuimos a la primaria, o en la secundaria, no sé ahora en qué años enseñan eso, nos dijeron, nos hablaron de Martín Lutero y de la Reforma Protestante. No sé si ustedes se acuerdan de esa parte de la historia. Y ellos son contrarios a la Iglesia Católica, pero están afirmando que estaba en la Iglesia Católica desde el principio. Aunque sean contrarios, pero lo dicen. Y también a través de la historia, otros que son contrarios a la Iglesia Católica también lo dicen.
Y también lo dice la Biblia en ciertos pasajes como en ¿verdad? Hay algunas partes donde no. Por ejemplo, una vez me dijo un testigo, dijo, a ver, me dijo así, ¿no? Eso es que les digo que no me dejaba hablar. Me dijo, a ver, dice, ya los católicos me tienen hasta aquí, así me dijo, como que estaba molesto, ¿no? Le dije, bueno, ¿por qué? O sea, yo no entiendo. Además no estamos peleando, le dije, estamos enseñándonos a ver qué dice la Biblia. Y wow, dice, ya me tienen hasta aquí, me dijo, ¿no? Y lo grabé el video y está en YouTube. Dice, a ver, dice, muéstrame en qué parte de la Biblia dice que la iglesia es católica. A ver, dígame dónde está. Mire, se lo voy a enseñar. Pero primero dígame que es católico. No sabía tampoco. ¿Qué quiere decir católica? No sabía. Dice, no, dígame dónde está. Primero dígame qué significa la palabra católica. Porque si no sabiendo las palabras, se enreda uno también. Tiene que saber los significados de las palabras. Y ya me dijo, no, dice, usted enséñeme. Está bien, se lo voy a enseñar. Mateo 28, 19, que ya lo leí, ahí dice. Mateo 28. Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Hasta ahí. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. Todas las naciones. Todas las naciones. ¿Qué significa eso? Eso significa católico. Universal. Eso significa católico, universal. Para todos. De todo. Ya cuando le dije yo eso, se le quedó viendo a su compañero que iba con él y dice, mira, por eso están como están. O sea, no entendió lo que le dije. Por no saber los significados. Ciertamente que en la Biblia no hay la palabra católica. ¿Por qué? Pues porque hasta el año 107, hasta el año 107 se le comenzó a decir católica. Y ha tenido muchos nombres, no nada más eso. Primer nombre, cristiano, luego secta, luego el camino, y luego católica. Ha tenido 3 nombres. Los 3 nombres que se los mencioné primero, sí están en la Biblia. Porque eso se da en la clase de Biblia que doy. Y el último, hasta el año 107, por eso no está en la Biblia. Porque los libros de la Biblia solamente llegaron hasta el año 100. La Iglesia Católica no quiso escoger más libros. Hasta allí nada más dijo, de aquí nada más. Más adelante ya no. Así que hay más libros. Entonces, en el año 107, ahí dice en el internet, en el año 107, el obispo San Ignacio de Antioquía, ahí donde le pusieron por primera vez cristianos, le comenzó a llamar católica y a partir de ahí se conoce como Iglesia Católica. A partir de ahí, hasta nuestros días. Por eso decía que si uno no sabe de historia y de Biblia, lo enreda fácil. Ahora la otra pregunta sería esta: ¿quién hizo la Biblia? ¿Quién creen ustedes que hizo la Biblia? Cristo. ¿Quién? Jesucristo. No, él no escribió. Ni dijo tampoco hagan una Biblia, tampoco dijo eso. ¿Sus discípulos? Más o menos. No, yo me refiero a esto. Este es un volumen que se llama Biblia, Ok. que tiene 73 libros. Ahora, ¿quién la hizo y cuándo? Es muy importante saber eso. Ok, lo voy a decir. La Iglesia Católica en el año 382. Miren cuántos años pasaron, ¿eh? Hasta el año 382 dijo así: estos son los libros que componen donde Dios nos habla. Los autorizamos como palabra de Dios. Así que la Iglesia Católica es la que dijo por primera vez que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Okay? En el año 382. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Lo que hizo fue esto. Ya estaban escritos y autorizados los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que son por aquí así. Eso ya estaban autorizados por aquí así.
por los judíos, 200 años antes de venir Cristo, ya había una Biblia con 46 libros. ¿Okay? Claro, ahí no estaba escrito lo de Jesús porque todavía no llegaba. ¿Okay? Eso ya estaba escrito. Cuando viene Jesucristo, pues Él predica, pero no escribe. Lo que empezaron a escribir fueron los apóstoles. Y eso después, como entre el año 50 y 100, comenzaron a escribir ellos. Pero no nada más había esos libros, había otros más que se suponía que los habían dejado los apóstoles. ¿Sí? Entonces, al correr del tiempo, los apóstoles y los obispos no predicaban con Biblia, solamente usaban el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo no, porque no había. Y hablaban de viva voz, no necesitaban Biblia. Pero como se fue entremezclando cartas que no eran del apóstol San Pablo, que se suponía que eran, empezó a haber un problema. ¿Cuál? Que empezaron a leer cosas que no eran correctas. Y así va transcurriendo mucho tiempo, ¿no? Hasta el año 382, el Papa Dámaso I, eso se puede ver en internet todo lo que yo le estoy diciendo. El Papa Dámaso I fue el que fue y recolectó los libros en cada parte donde el apóstol escribía las cartas a las comunidades, las mandó recoger las cartas, las juntó todas y luego revisaron todos los demás libros que había por ahí, dijeron este no, este sí, este no, este sí, este sí y este no. Y resultaron solamente 27 del Nuevo Testamento. Entonces, esos 27 libros, más los 46 del Antiguo Testamento, ya formaron la Biblia con 73 libros. Entonces, ¿quién hizo la Biblia? La Iglesia Católica. ¿Cuándo? El año 382. ¿Qué quiere decir eso de hizo la Biblia? Lo que quiere decir que hizo una lista y dijo, autorizamos estos libros, como en estos libros nos habla Dios. Desde ese tiempo para nuestro tiempo, la Biblia tiene 73 libros. La Biblia católica. La Biblia que no es católica, que usan los que no son católicos, tiene nada más 66. ¿Por qué razón tiene nada más 66? Porque lo que no saben, dicen así, no, es que la Iglesia Católica se los agregó. Y los católicos que no saben dicen otra, no, es que se lo quitaron los protestantes. Pues no, la historia es esta, que los judíos, los que estaban enemigos de Jesucristo, que no aceptaron a Jesucristo, no aceptaron 7 libros, no los aceptaron, que ya desde el año 200 antes de Cristo estaban. Entonces los libros que usaban los apóstoles para predicar el Antiguo Testamento eran los 46 libros que había, los que habían escogido. Pero cuando Jesucristo murió, resucitó todo eso, los judíos que estaban en contra de Jesucristo en el año 90 quitaron esos libros, solamente dejaron 39. Esa es la raíz de todo. Entonces quitaron esos 7 libros de menos. Y resulta que ahora, actualmente, cuando no está uno instruido, así dice, los protestantes dicen, no, es que la Iglesia Católica los agregó. Y los católicos que no saben también, no, los protestantes los quitaron. Ciertamente lo quitaron ellos, pero la base histórica es esa. La base histórica es esa, o sea que los judíos quitaron esos libros. Entonces ya las Biblias que hicieron los que no son católicas también tenían 46. También tenían 46. Las Biblias primeras que hicieron. La Reina Valera al principio tenía eso. Pero ya cuando pasó el tiempo, en el año 1826, fíjense, hasta el año 1826 ellos dijeron que iban a quitar esos libros porque los judíos no los aceptaban. Ok, pero los judíos, los que estaban en contra de Jesús, no los judíos convertidos,
Porque acuérdense una cosa, cuando Jesucristo viene, porque Jesucristo era judío, la religión judía se divide en dos partes. Unos se quedan con la religión antigua y otros se vienen con Jesucristo. De manera que ahorita hay muchos judíos católicos, muchísimo. Pero también hay muchos judíos que no son católicos, que siguen aferrados a su religión antigua. Así es. Entonces, en razón a la que les digo que si una persona va allá donde viven los judíos, verán que el día sábado no hace nada. O sea, son muy estrictos porque así estaban las leyes en el Antiguo Testamento. ¿Ven? Les he hablado de muchas cosas, pero bueno, a ver qué se les puede quedar. Repetimos desde el principio. ¿Cuándo nació Jesús? El año ¿Cuántos años predicó? 13. Sí. ¿Qué quiere decir católico? Universal. De todos, para todos, quiere decir católico. ¿Cuándo se le comenzó a llamar católica a la iglesia? En el año 107. El año 107 se le comenzó a llamar así. ¿Cuándo se hizo la Biblia? En el año 382. Así es. Fue cuando se recolectaron todos los libros y fueron autorizados como libros donde Dios nos habla. Así es. Claro, ya sabemos que en ese tiempo eran pergaminos, no era un libro así. Así es. Hasta que no se inventó la imprenta, hicieron la primera Biblia. Sí, bueno, entonces fíjense todo eso lo que pasa, ¿no? Por eso es que les decía yo que tenemos que instruirnos en la fe para entender mejor las cosas de Dios. Como dijeron ustedes, ¿a qué vino Jesucristo al mundo? ¿Por qué murió? Por nuestros pecados, ¿verdad? Dijeron así. Ok. Ahora fíjense una cosa. ¿Qué quiere decir eso de salvar? Ya lo dijeron. ¿Qué quiere decir eso de salvar? Librarnos de un peligro. ¿Cuál era el peligro? Quedar separados de Dios eternamente. Nos íbamos a morir como un animalito hasta llegar. ¿Sí? Entonces Él viene como es nuestro Padre, nuestro Dios, y nos ama tanto que no quiere perdernos, porque Él nos hizo para Él. No nos hizo para que nos perdiéramos, para que desapareciéramos. Él nos hizo para que viviéramos eternamente con Él. Así es. Entonces, por eso viene Jesucristo al mundo, para hablarnos de que hay vida eterna, que esto no se acaba aquí. Así es, que tenemos vida eterna. Y eso se le llama salvación. Eso se le llama salvación. Hablándoles un poquito de eso del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo? Todo lo malo que hacemos. Todo, sí, o sea, desobediencia a los mandamientos de Dios. Eso es. Desobedecemos a Dios y por lo tanto, pues eso nos alejamos de Dios. Desde el principio que Adán y Eva cometió el primer pecado de no obedecerle a Dios, quedaron separados de Dios. Quedaron separados de Dios. Y les voy a decir algo que a veces es muy feo, pero así es. Quedamos poseídos, más bien no poseídos, sino más bien quedamos de propiedad del enemigo de Dios, es decir, del diablo. ¿Okay? El diablo es el que trajo la muerte. Es decir, el diablo que trae es la muerte para nosotros, porque recordemos una cosa, el diablo ¿qué es? Es un espíritu. El diablo no es una persona que trae cola, cuernos y está re feo. No. El diablo es un espíritu, no se puede ver. ¿Ok? Entonces, ¿por qué lo pintan con cuernos todo? Pues así lo pinta la gente, pero no es así. Que si así es un espíritu, no se puede ver. Así es. Entonces, el diablo era un ángel de Dios, los hizo los ángeles y los hizo libres como nosotros también,
pero ellos son puro espíritu nada más. Entonces Dios hizo a los ángeles y los hizo libres de escoger si no quieren estar conmigo, no, pero si quieren estar conmigo, también. Okay, entonces uno de ellos se rebeló contra él y le siguieron un montón. Además de que no querían estar con él, le quiso quitar el puesto a Dios. O sea, ahí te voy, yo soy Dios, hazte a un lado. Pues no. Entonces, el enemigo de Dios es el diablo. Pero como a Dios no le puede hacer nada, se viene contra los hijos, contra sus hijos, que nosotros no somos nosotros. Y como pasamos a ser propiedad del diablo, cuando Adán y Eva cometió el pecado, porque toda la descendencia de Adán y Eva somos nosotros. Vean Romanos 5:12, verán, ahí dice. Romanos 5:12, ¿qué dice ahí? ¿Se fijan que es interesante ver esto? Es interesante conocer esto. Es muy bonito ir entendiendo a fondo las cosas, cómo está todo. Por eso Dios les dice, no, yo doy clases de Biblia aquí todos los lunes a las 7. Poquito a poco vamos avanzando de ahí. ¿Qué dice? Romanos 5:12. A ver si no me equivoco. Romanos 5:12. Por tanto, Ahí está. como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así es. Otra vez. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por el hombre, Hasta ahí. Por un solo, dice, ¿verdad? Como el pecado entró en el mundo por un solo hombre. ¿Quién? por un hombre, y por el pecado de Adán y la Eva. muerte, ¿Y por el pecado qué? por el pecado de la muerte, Y por el pecado la muerte. ¿Cuál muerte? Estar separado de Dios para siempre. ¿Y luego qué más dice? así la muerte pasó a todos los hombres, Así la muerte pasó a toda la humanidad. Así es. por tanto todos pecaron. Porque todos pecaron. Así es. Es decir, aún después de que Adán y Eva comenzó a multiplicarse, su descendencia, pues no es solamente el pecado primero, sino nosotros cometemos más pecados y más pecados. Hasta la fecha. El hombre sigue cometiendo pecados. Pero Jesús viene a salvarnos de eso. Viene a perdonarnos. Y miren una cosa tan bonita, fíjense que les voy a enseñar. Dios no se cansa de perdonar. Nunca se cansa de perdonar, Dios. Lo que tiene que hacer el hombre es arrepentirse y decir, no, estoy mal delante de Dios, perdóname, y Dios nos perdona. Y Dios nunca se cansa de perdonar. Yo le digo porque muchas personas piensan así, no he sido tan malo que no tengo perdón de Dios, no. Todos tenemos perdón de Dios. Eso es algo muy bonito. ¿Ok? Entonces, pues, por un pecado entró la muerte. Les decía que nosotros somos propiedad del diablo cuando no estamos dentro cuando no nos hemos bautizado, cuando no entramos a formar parte de la iglesia, pertenecemos al diablo. Eso está en Colosenses 1:13. Vamos a ver qué dice ahí. Porque, fíjense una cosa, yo no les estoy hablando cosas mías, estoy hablando lo que dice la Biblia. Para que no digan que estoy inventando cosas. El cual nos ha librado de la potestad Okay, las tinieblas. Ajá. A ver, lea de uno antes. Es decir, Colosenses 1:12-13. Colosenses 1:12-13. Ajá. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí está. Ahí dice así, dice ahí el apóstol San Pablo, el que escribió eso, que Dios nuestro Padre, por medio de Jesucristo, nos trasladó
de la potestad, es decir, del dominio de Satanás, al reino de Jesucristo. ¿Okay? Y más adelante dice por el bautismo, en otras partes. O sea que cuando entramos a formar parte de la iglesia, entonces Dios nos pasó ahí. Y eso se comienza con el bautismo. Así es como entramos a formar parte de la iglesia. De manera que la persona que no está bautizada está fuera de la iglesia, pertenece al diablo, en otras palabras, a Satanás. Y eso está re feo, pero así es. Que yo también cuando doy las pláticas a los que se van a bautizar, cuando les digo eso, hoy dicen que está feo eso, pues así es. No pertenecemos a Dios. Seguimos perteneciendo. Por eso viene Cristo al mundo. Y fuera de la iglesia no hay salvación. No hay. ¿Sí? Todos los que se salvan tienen que entrar a la iglesia. Eso lo dice Hechos 2:47. En Hechos 2:47 ahí vemos eso, que los que se salvan son los que entran a la iglesia. A ver, voy que leí Hechos 2:47. Sí, ahora podemos decir, ¿y cuál iglesia? Si hay tantas, pues la que dejó Jesucristo, no otra. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. De salvarse. Sí, agregaba cada día el Señor a los que habían de salvarse a la iglesia, porque se necesita la iglesia para salvarse. No es como dicen muchos que no son católicos. La religión no te salva, la iglesia no te salva, quien te salva es Cristo. Esa es una manera de entender la Biblia chueca para engañar a católicos ignorantes. Así es. No. Jesucristo deja la iglesia porque la iglesia, ahí dice, agregaba a los que se iban a salvar a la iglesia. Porque así es como entra uno a la iglesia por medio del bautismo. ¿Me explican? Entonces hay muchas cosas que aprender. Muchas cosas que aprender. Y ahorita nada más la estoy diciendo así, chispacitos nada más. Sí, nada más chispacitos, pero hay muchas cosas que entender aquí. Que entender y les decía yo, para poder nosotros tener una convicción firme dónde estoy, por qué estoy. Así es, porque si nos pregunta alguien, ¿qué vamos a contestar? Por ejemplo, llega un niño que es un testigo de Jehová y le dice a su mamá, mamá, fíjate que un niño que es testigo de Jehová me dice que nosotros tenemos ídolos en el templo. Y dice su mamá, no le hagas caso. No, pero me lo leyó en la Biblia. Déjalo, no le hagas caso tú. Eso no es dar una razón. Hay que decir cómo está todo. Y empezando por ahí, fíjense lo que sucede, Fíjense lo que sucede. Y es general, con toda la mayoría de los que no son católicos dicen así. Dice que imagen y ídolo es lo mismo. No se ponen a leer el diccionario, hombre. No es lo mismo. Pero como no ven eso, ¿quién lo saca de ahí? La Biblia habla sobre la gente. Dice la Biblia así: no te hagas ídolos. Y ellos dicen, es una imagen. Luego dice, quemó los ídolos. Y piensas que es una imagen. ¿Sí? Y los ídolos de los paganos son oro y plata. Y dicen, son las imágenes. No sé. Como no sabe uno, ahí se queda. Imagen es una representación de algo y alguien. Ídolo es un dios falso. Eso es lo que prohíbe la Biblia, tener ídolos, o sea, dioses falsos. Por ejemplo, aquí en la Iglesia Católica, ¿quién ha visto que tengamos a Huitzilopochtli ahí? El dios de los aztecas. Pues nadie. O sea, esa es una calumnia, es una mentira. Y eso lo hacen de manera maliciosa. Claro que los que andan predicando, no, porque ellos no saben, o sea, andan de buen corazón. Eso lo enseñan los pastores. Así es, y que a veces ni ellos mismos saben tampoco. Entonces, y ya cuando tienen una congregación ahí, más o menos una iglesia, pues ya viven de ella.
Ni modo de decirles, pues ya, ¿saben qué? Pues descubrí que estoy mal, pues no, pues entonces voy a sacar feria para comer. Y para mantener a mis hijos, pues no. Claro que algunos sí se han salido, ¿no? Algunos, hay algunos en el internet que se han cambiado de la iglesia a la iglesia católica, pastores, hijos de pastores y todo eso. Se ponen a estudiar y ven que la cosa no es así. Que bueno, pero así les va. ¿Por qué? Porque ya no les hablan. Ya te fuiste con el diablo, ya no sé qué. Y toda la familia lo rechaza. Así es que no está tan fácil salirse de una iglesia que no es católica y pasarse a la iglesia no es tan fácil. Así es. Entonces, pues, ¿quién hizo la Biblia? La iglesia católica. Okay. ¿Quién tiene las tumbas de del apóstol San Pablo, del apóstol San Pedro? ¿Quién la tiene? La iglesia católica. Por ejemplo, podríamos decirle nosotros a una persona que no es católica, ¿podría enseñarme uno de sus pastores que haya vivido hace 700 años? No hay. ¿Hay algún templo protestante que hace 700 años? No hay tampoco. ¿Por qué? Pues porque no son la iglesia de Cristo. Ahora, si fuera la iglesia de Cristo, ¿por qué no hicieron la Biblia ellos? Es que es puro engaño. Por eso tenemos que instruirnos para ver dónde estamos, por qué estamos. Y hay tanta cosa que estudiar, ¿no? Por ejemplo, yo cuando platico con ellos así, ya cuando yo estoy platicando con ellos así, que me interrumpen y que ven que no tienen cómo refutarme con la misma Biblia, me cambian de tema. ¿Sí? Si estoy hablando, por ejemplo, de las imágenes, no, es que los sacerdotes son pedastas. No, que Jesucristo no está consagrado. Que María no es virgen. O sea, se le saltan para otra parte. Entonces, yo les digo, no, un momento, estamos hablando de esto y hay que aclarar primero esto y después no pasamos a otra cosa. Así es, bueno. Entonces vean todo pues lo que les estoy diciendo y les repito, mientras más conocemos nuestra iglesia, más la vamos a saborear. También nuestra fe va a aumentar. Así es. Por último, quiero darles un consejo a los jóvenes y no tan jóvenes también. El consejo ahí les va. Vamos a ver qué es el amor. ¿Alguien puede decirme qué es el amor? Pues es el sentimiento hacia los demás. Un sentimiento. ¿Quién más quiere decir qué es el amor? ¿Cómo? El amor al prójimo. El amor al prójimo, no, pero ¿qué es? ¿Qué es? Pues algo que me dijo la señora es que es un sentimiento. Bueno, ¿qué más? ¿O están todos de acuerdo que es un sentimiento? Porque dicen, yo siento mucho amor. Es un sentimiento ese, ¿sí o no? ¿Sí o no? O sea, cómo estimo a esta persona. Esta persona me gusta mucho, ¿ok? ¿Por qué? Por esto, otro, o sea. Entonces, ese es un sentimiento, ¿verdad que sí? Bueno, ahí les doy un consejo. El amor no es un sentimiento, ¿ok? El amor es un mandamiento que da Dios. Que puede comenzar con un sentimiento, eso sí. Me gusta un muchacho, me gusta una muchacha, ¿verdad? Entonces me empiezan a hacer amor, ¿verdad? Pero no para ahí. O sea, el amor no es un sentimiento, porque el sentimiento se acaba. Por ejemplo, todos los que estamos casados, a ver, levanten manos los que estamos casados. Ok. Cuando, por ejemplo, el esposo se levanta con un amor tremendo a la mujer, que no cabe, ¿dónde está el sentimiento? Desapareció. Entonces, porque el amor no es un sentimiento. El amor es comprensión, eso lo dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios 13:4 y siguiente. De ahí habla que es el amor. El amor es comprensión. El amor es tolerante, es paciente, es servicial, busca lo mejor para los demás. Sí. Y he oído decir esto, y a veces ustedes también lo han oído. Oiga, ¿y usted por qué dejó a su señora?
Es que ya no sentía nada por él. O sea, sentir, ya no sentía. ¿Y quién le dijo que era eso amor? Ese no es el amor. ¿Que puede tener eso? Pues claro que sí puede tenerlo. Pero no es el amor eso. El amor es un mandamiento. Dios nos manda que nos amemos. Sintamos o no nos sintamos. Yo voy por la calle, por ejemplo, y me encuentro con una persona que conozco y me dice, oye, ¿sabes qué? Que ando muy necesitado. ¿No puedes ayudarme? Y yo siento acá, ¿no? Ah, pobre, te voy a ayudar. Saco un billete y se lo doy. Ah, ahí está. A ver qué te sirve, ¿ok? Ah, gracias, ¿no? Y luego me encuentro otro amigo, otro día, y también me dice, oye, ¿sabes qué? Y me cae mal. O sea, me ha hecho cosas que no me gustan. Entonces, ¿qué? Yo traigo como rencor por dentro. Oye, ¿sabes qué? Fíjate que estoy bien necesitado, que no sé cuánto, que luego se cae. Y no siento nada. Pero si yo digo, ok, te voy a ayudar, ahí estás. Aunque yo no sienta, entonces estoy actuando con amor. ¿Se fijan? Entonces ese es el amor. Y yo se lo digo a los jóvenes, para que se pongan listos. Y ¿saben qué? Hay que conocer bien a la persona que va a ser su esposo, porque si no, así nos va. Así es. Yo les digo, porque así dijo el obispo. Llegó un señor ahí con el obispo y dijo así, fíjense cómo dijo: oiga, obispo, vengo con usted para quejarme. Mi esposa, hoy no, dice, mi esposa es una tonta. Mire esto, y esto. Y aunque ya terminaste, sí. Oye, dice, si así está tu esposa, ¿cómo estará el que lo escogió? Pues sí. Entonces, o sea, la cosa es escoger, hay que tener cuidado, porque, ay, ese muchacho está re guapo, que no se canta, pero conócelo, porque si no, sí te va a ir. Y todos los que estamos casados sabemos que, no como dice Walt Disney, que se casaron y fueron muy felices, ¿no? Eso es un cuento de Walt Disney, ¿no? Tenemos momentos felices y momentos de amargura y momentos difíciles, ya que no todo es no todo color de rosa. Hay que tratar de escoger, porque si no, así nos va. Bueno, yo creo que algo les quedó. Ya aquí ya vamos a terminar. A ver, le voy a preguntar, ¿qué le gustó a usted? ¿Qué le llamó la atención? O sea, leer un poco más la Biblia. ¿Y usted qué le gustó? El tema sobre los ángeles. ¿Cómo? El tema sobre los ángeles. Los ángeles. Ok, ¿y usted? ¿De todo? ¿Y usted? De todo, poquito. Pues de todo, aprender muchas cosas que no sabía, como cuando se hizo la limpia, y todo eso. Son cosas que uno ni idea. Sí, así es. Entonces se me hizo muy interesante. Sí. ¿Y usted qué aprendió? Pues aprendí pues muchas cosas igual que no sabía, como el nacimiento, como quién hizo la Biblia. Son muchos datos que uno no sabe. Sí, bueno, eso hay mucha abundancia de eso en la internet. ¿Y usted? Pues igual, que aprendí más cosas de lo que no sabía yo, pues. ¿Y usted? Igual de todo. ¿Y usted? Que son muy diferentes muchas cosas. Sí, hay muchas cosas que aprender, así es. No, yo sé muchas cosas, pero son muy diferentes en cuanto a muchas cosas. Sí, hay muchas cosas y es bueno compartir. Es bueno compartirlas, porque así nos ayudamos unos a otros. Cuando compartimos nos ayudamos. ¿Sí? Entonces yo lo último que les digo es esto. Miren, por ejemplo, de las imágenes, ¿no? Lo de las imágenes dice claramente en Éxodo 24, no te harás imagen alguna. El último que les voy a compartir. No te harás a imagen alguna. Y ninguna quiere decir ninguna. Ninguna. Ahora yo les pregunto a los que no son católicos,
traes billetes en la bolsa, ¿sí? Traes imágenes ahí. Porque si dices ninguna, es ninguna. Si tienes retrato en tu casa, quítalo, porque no es ninguna. ¿Ves televisión? Sí, pues puras imágenes son. Entonces no coincide. Esa interpretación es errónea. Entonces hay que ver los contextos de la Biblia. ¿Qué son los contextos? Lo que habla toda la Biblia al respecto de eso, no nada más un lugar. Por ejemplo, yo lo que cuando predico con ellos digo, a ver, lee Éxodo 23. Y en Éxodo 23 dice, está hablando de ídolos, pero para poder hacer un ídolo primero hacen una imagen. Así es. Mientras no le digan que es Dios, no hay problema. Es decir, si usted tiene en su casa a su mamá en un retrato, mientras usted no piense que es Dios, no hay problema. Pero en cuanto dice, es Dios, caray, eso sí está mal. O si por ejemplo aquí los católicos dicen, la Virgen María es Dios, está muy mal, porque eso es un pecado grave. Pero nadie va a decir que la Virgen es Dios. ¿Cómo se le va a ocurrir decir eso? O que San José es Dios, pues tampoco. Pero los que no son católicos dicen que sí, que nosotros tenemos ídolos. O sea que San José, la Virgen, es un ídolo. No, no es un ídolo, es una imagen. Ok, entonces hay muchas cosas que aprender. Es bueno entonces aprender, es bueno meternos muy a fondo para vivir nuestra fe más ampliamente. ¿Sí? Bueno, aquí termino yo. Vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesús, tú nos estás acompañando aquí. Te damos gracias, Señor, por este momento que has permitido aquí para que yo exponga lo poco que sé o lo mucho de ti y de tu iglesia.